Muy bien, muy buenas tardes chicos, ¿cómo andan? Bueno, siguiendo la línea de tiempo y ya habiendo desarrollado lo que es el relato picaresco, que irrumpe dentro del marco literario, con la línea literaria que se venía desarrollando con Francesco Petrarca desde Italia y Garcilaso de la Vega desde España, vamos a adentrarnos a explicar el contexto histórico de España entre los siglos XVI y siglo XVII, ¿no? En esta transición de dejar lo que es el movimiento renacentista y adentrarnos a lo que es plenamente el barroco, ¿no? Y para saber dentro de lo que es las características literarias hay que poder entender el contexto histórico, ¿no? Contexto histórico que influye muchísimo en el pensamiento de todos los artistas, de todos los literatos de esa época que por medio de su arte reflejan esa realidad, ¿no? Y bueno, estamos hablando por ahí de, dentro del contexto histórico, estamos hablando del reino de Carlos V, un reino totalmente vasto, ¿sí? Un reino totalmente poderoso, que le entrega a Felipe II. Felipe II está ubicado dentro de la línea de tiempo entre el año 1556 y el año 1598, que es el periodo que constituye su reinado. Y después le sigue el nieto, ¿no? Que viene a ser hijo de Felipe II, que viene a ser Felipe III, ¿sí? Que está entre 1598 y 1621, que es donde se ubica la obra literaria que vamos a desarrollar en los siguientes tutoriales, que es El ingenioso Hidalgo, Don Quijote de la Mancha, ¿sí? De Miguel de Cervantes Saavedra. Pero vamos a puntualizar, ¿sí? Esencialmente en el reinado de Felipe II, en este tutorial, ¿sí? Que está entre el 1556 y el 1598, ¿sí? Que, bueno, como muy bien dije hace rato, Felipe II hereda un vasto, poderoso imperio de su padre, ¿no? De Carlos V, ¿sí? Ya que este imperio se encontraba constituido de territorios conquistados muy grandes, ¿no? Como por ejemplo Italia, como por ejemplo la gran mayoría de América, ¿sí? Porque tomemos en cuenta que en esta época ya América estaba totalmente conquistada, ¿sí? Los Países Bajos también, ¿sí? Pero así también como hereda un país, un imperio poderoso, también hereda la idea, ideológicamente, el ideal de la reconquista, ¿no? ¿Sí? Porque acordémonos de Martín Lutero y la Reforma y la Iglesia Católica que saca la Contrarreforma, ¿no? ¿Sí? En donde en la idea de la reconquista, ¿sí? El ideario que manejaba Felipe II hacía referencia a la unidad del reino por medio de la religión católica, ¿sí? En donde la religión católica pasa a ser un segundo poder importantísimo dentro del imperio, ¿sí? Y así como hereda un imperio bastante amplio y vasto, también hereda sus problemas, ¿sí? Problemas limítrofes que tenía muchísimo el imperio español, como también una economía que se iba deteriorando, una economía que se iba desvaneciendo de a poco, pero se iba desvaneciendo, especialmente con respecto a lo recaudado o a lo que consiguen este imperio español con respecto a las riquezas de América, ¿no? Es decir, está empezando a tener un incipiente deterioro, ¿no? De esa economía, ¿sí? Que ya lo van sintiendo en el reinado de Felipe II. Y después tenemos por otro lado también como problemática la reforma protestante de Martín Lutero, ¿sí? De la iglesia ortodoxa protestante, y después por otro lado también en el plano religioso la amenaza de los moros que viene desde hace bastante tiempo, ¿no? ¿Sí? La amenaza de los moros viene desde hace muchísimo tiempo con respecto al plano religioso, ¿no? Y tanto la problemática de los moros como la problemática de la reforma de los protestantes, el reino de Felipe II se vale de lo que es la Inquisición,
¿sí? Se vale de la Inquisición para propagar la contrarreforma, ¿no? ¿Sí? Para propagar la contrarreforma y para dejar plasmada la idea esta de unidad del reino por medio de la religión católica, ¿sí? En un intento de hacer renacer de alguna manera la cultura tradicional cristiana, ¿sí? Que bastante vapuleada, bastante mal vista está en estos tiempos, ¿no? Y se le empiezan a sumar numerosos conflictos, ¿no? Numerosos conflictos que tienen que ver, por un lado, con el plano político y por otro lado, con por ejemplo, la derrota de la Armada Invencible por medio de los ingleses, ¿sí? También tenemos la lucha por medio del enfrentamiento al protestantismo, ¿sí? También, ¿sí? El enfrentamiento con Portugal, que finalmente termina anexada, ¿sí? El enfrentamiento contra el Imperio Turco, que también viene bastantes siglos peleando con los turcos, el Imperio hispánico, ¿no? Y bueno, todos estos numerosos conflictos van de alguna manera marcando el comienzo de la decadencia del Imperio hispánico, ¿sí? Que termina de gestarse con el reinado de Felipe III, hijo de Felipe II, ¿no? Que las cosas, las tareas no las hace muy bien, ¿no? No cumple con los preceptos por ahí de su padre o de su abuelo, ¿sí? En mantener un imperio poderoso. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, veamos los problemas de el imperio de Felipe III, que está entre el año 1598 y el año 1621, ¿no? Que a pesar de haber tenido los problemas su padre Felipe II, se suman nuevos problemas, ¿sí? A este nuevo reinado, ¿no? Por ejemplo, tres grandes pestes que acechan a todo el pueblo español, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado, igual de importante, que es que se reduce el caudal de oro procedente de América. Ya no es tanto el caudal de riquezas que sustraen de América para llevar a España, que muy bien le servía a España para poder pagar la deuda externa, ¿sí? Que tenía España contraída de otros países limítrofes. Entonces ya se le va haciendo cada vez un poco más difícil, un poco más complicado poder conseguir poder adquisitivo para poder enfrentar la deuda, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace Felipe III? Realiza dos cambios totalmente desafortunados para su reino. Por un lado, coloca a Francisco Gómez de Sandoval, duque de Lerma, como un secretario privado del rey, ¿sí? Que toma medidas, este señor, Francisco Gómez de Sandoval, toma las riendas del poder, ¿sí? Toma las riendas del reino y las decisiones políticas, ya que Felipe III carecía de carácter, ¿no? ¿Sí? Eso por un lado. Por otro lado, Felipe III se deshace de los hombres de confianza de su padre, ¿sí? Que es de Felipe II, ¿no? Entonces, al carecer de esta gente que le daba una orientación política y al poner, ¿sí? A una persona totalmente con cero ética política, ¿sí? En las riendas y en el comando del imperio hispánico, los resultados no son buenos, ¿no? ¿Por qué? Porque Francisco Gómez de Sandoval tiñe el gobierno de una corrupción muy impresionante, ¿no? Porque carecía de una total ética política, entonces empieza a generar mantos de corrupción por todo el gobierno, ¿sí? La política de gobierno del reinado de Felipe III es una política pacifista, ¿sí? Para reducir gastos, ¿sí? Para reducir gastos a una economía muy vapuleada, muy golpeada, ¿no? Lo cual
Esto produce un deterioro de la imagen no solo del rey, sino de todo el imperio español, ¿no? De todo el imperio hispánico. Entonces, que siendo potencia en ese momento, se decae la imagen de este imperio, lo que produce como consecuencia una crisis política, ¿sí? Una crisis política en donde genera la división en dos fracciones de la política española, ¿no? Por un lado tenemos la España oficial y por otro lado tenemos la España tradicional. La oficial estaba constituida por los políticos de turno, ¿sí? De ese momento, mientras que la España tradicional de todos aquellos que deseaban, políticos ortodoxos, políticos tradicionales, ¿sí? Que deseaban un cambio radical dentro de lo que es la política española. Ahora, estos cambios lo único que por ahí generan es una angustia e inestabilidad social y política y económica dentro de lo que es el imperio. Hace consciente a un estado de decadencia, es decir, que la sociedad empieza a tomar conciencia de la decadencia en la cual se está sumiendo totalmente el imperio hispánico, ¿sí? Que gozaba hasta hace unos años atrás de una economía poderosa, ¿no? Que no lo es tanto en este periodo ya. Ahora, es importante remarcar la división de las clases sociales y la marginalización que hay en este periodo de tiempo, ¿no? Porque socialmente teníamos, por ejemplo, en la clase alta, por así decirlo, estaba la aristocracia, en donde estaban los nobles y el alto clero, ¿sí? Son los que gozaban de mayores derechos, no pagaban impuestos, ¿sí? Después tenemos en el medio, es decir, como clase media, al estado llano, ¿sí? Que estaba constituido por clérigos, por estudiantes, por comerciantes, que son los que pagaban impuestos, ¿sí? Y después tenemos los pecheros, como la clase baja, ¿sí? Los pecheros que estaba constituido por campesinos, arrieros, labradores, pastores, por jornaleros, que también pagaban, ¿sí? Todos sus impuestos, ¿no? Pero hay que tomar mucho en cuenta de que esta división de clases sociales, la marginalidad no estaba demarcada por las diferencias económicas, ¿sí? De ingreso económico que tenía cada familia, no, ¿sí? La diferencia social de marginación se la realizaba desde el punto de vista religioso, ¿sí? Desde el punto de vista religioso, ¿sí? Ya que se propaga la idea de sangre pura en este tiempo y quien tenga un legado de parentesco en donde todos sean cristianos, ¿sí? Eran considerados de la alta sociedad, ¿no? Mientras que aquellos que tenían alguna cruza con ciudadanos de ideología religiosa protestante ortodoxa eran considerados de clase baja. Por ahí es donde se marcaba la diferencia social en esta época. Bueno, vamos a seguir adentrándonos en lo que es el contexto histórico de España entre estos siglos XVI y XVII para continuar explicando y así adentrarnos a lo que es el marco literario de la literatura de Miguel de Cervantes Saavedra, la cual vamos a desarrollar más adelante. Nos estamos viendo.